Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este aparte de mi clase. Mi nombre es Aida Coneo y soy la profesora de Ciencias Sociales. Hoy aprovecho la oportunidad para que hablemos un poquito de un tema diferente y hagamos unas reflexiones distintas a de pronto los temas que hemos venido conversando últimamente, que tienen que ver mucho con el tema de democracia y eso. Este también tiene que ver un poquito con el tema de democracia, pero quería salirme un poquito de ese tema y hablar de algo que a mí, un tema que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, pues porque soy mujer, ¿no? Entonces, indudablemente, pues genera en mí una emoción y una compromiso y una responsabilidad, pero también mucha alegría de poder conversar con ustedes de este tema. Y es que hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué celebramos hoy 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer? Bueno, el 8 de marzo es una fecha importante que ha estado marcada a través de la historia por unos acontecimientos interesantes que se han desarrollado durante el mes de marzo o en el 8 de marzo. Resulta que las mujeres a través de la historia han tenido que tener una lucha muy fuerte, a veces incluso bastante violenta, para reivindicar y que se valoren sus derechos, para tener una lucha por la igualdad de derechos. Desde, si lo hablamos en una clave de derechos humanos, podemos decir que el 8 de marzo no solamente es el día establecido por la Organización de Naciones Unidas para conmemorar la lucha de los derechos de la mujer, sino que es un día clave para que conversemos sobre aquellos aspectos en los cuales las mujeres se consideran menoscabadas. La idea es que haya una igualdad tanto política, económica, social e incluso moral respecto a lo que es ser mujer hoy en día y durante toda la historia. Entonces el 8 de marzo es una fecha importante porque los acontecimientos que se establecieron durante esa fecha o en fechas durante este mes de marzo que se marcaron en la historia fueron fechas importantes. Por ejemplo, nos cuenta la historia que un 8 de marzo desafortunadamente ocurrió un episodio muy trágico y fue que un 8 de marzo murieron calcinadas 146 mujeres obreras, trabajadoras de una empresa de textil, porque ellas ese día estaban protestando y haciendo huelga precisamente para que se les tuviera en cuenta unas mejores condiciones de trabajo. Trabajaban más de 16 horas y lo hacían realmente por un pago muy mínimo, en unas condiciones bastante peyorativas y bastante indignas. Entonces ellas decidieron protestar y alzaron la voz, pero extrañamente las puertas de la empresa, de la fábrica en la que ellas estaban trabajando, se cerraron y se produjo un incendio y desafortunadamente 146, ciento pico de mujeres murieron en esas condiciones. A raíz de lo que sucede ese día 8 de marzo, entonces al año siguiente las mujeres se agruparon y se pusieron cita en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague y deciden establecer una fecha para salir a marchar y conmemorar a esas mujeres que murieron tratando de reivindicar sus derechos. Y entonces se convirtió de ahí en adelante, el 8 de marzo, en una fecha clave para hablar sobre los derechos de las mujeres, hablar sobre la igualdad de género, hablar sobre la violencia de género, que tanto daño le ha hecho a las mujeres a través de la historia. Esto es un tema político. Es un tema político porque tiene que ver con la posición de poder que ejercen las mujeres en la sociedad, en una sociedad patriarcal en donde domina preferiblemente el poder de los hombres o un concepto de masculinidad que es el que predomina.
¿no? Muchísimos hombres tampoco comparten ese concepto de masculinidad y sin embargo también se sienten afectados, no solamente son las mujeres. Y ese machismo reiterado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que es muy dado a que las condiciones de la mujer y de los hombres siempre sean muy distintas y que los hombres conservan una posición de privilegio frente a las mujeres. Entonces es importante que los días como hoy nosotros podamos estudiar el tema, nosotros podemos reflexionar sobre el tema y que eduquemos unas nuevas generaciones de mujeres y hombres comprometidos con la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Creo que eso es lo más importante. Recordemos a través de la historia la lucha que han tenido que dar las mujeres. De pronto cosas que hoy nos parecen muy normales y muy comunes, que las desarrollamos con total normalidad hoy en día, no eran así y que las tenemos gracias a todas esas mujeres que nos antecedieron y dieron una lucha ardua porque nosotros pudiéramos tener hoy en día estas condiciones. Por ejemplo, ir a la universidad, estudiar, ir a la escuela, prepararnos, tener una cuenta bancaria, votar, comprarnos algo, tener bienes a nuestro nombre, decidir con quién te casas. Bueno, todavía en algunas culturas todavía esa lucha sigue dándose. Hay algunas culturas, por ejemplo, en las que las mujeres no pueden, por ejemplo, manejar si no tienen un hombre que vaya de copiloto a su lado. Hay algunos rincones en el mundo en donde todavía las mujeres no tienen derechos civiles, como en algunos países del Medio Oriente, por ejemplo. Entonces la lucha continúa, ¿verdad? Pero gracias a esa lucha que han dado las mujeres, gracias a esas batallas, gracias a esos procesos de seguir luchando y de seguir tratando de defender la posición de las mujeres de forma igualitaria en la sociedad, es que nosotros podemos hoy tener acceso a todo eso. El derecho al voto, por ejemplo, es uno de ellos. Hace casi 100 años el derecho al voto era absurdo, era algo impensable. Las mujeres no votaban, las mujeres no eran sujetos de derecho. Y el movimiento sufragista que se dio en su momento en los años 50, que en algunos momentos fue incluso un poco violento, pero que fue necesario para que las mujeres hoy en día pudiéramos ejercer el derecho al voto y también tuviéramos derecho a tener derechos civiles y a que podamos tomar decisiones, tengamos una voz en las decisiones políticas que se toman en el Estado. Entonces, por eso es tan importante un día como hoy alzar la voz, hablar de estos temas, hablar de la violencia sobre las mujeres, reconocer el papel que las mujeres han tenido en la sociedad y lo que todavía nos falta, ¿verdad? Porque todavía hay lugares en el mundo en donde en la mayoría de las veces las mujeres ganan menos que los hombres, aún desempeñando el mismo oficio. Todavía hay lugares y muchos en el mundo en donde la voz de las mujeres es silenciada de manera violenta, donde se nos critica por nuestra manera, por nuestro sexo, por lo que somos, donde tenemos que cumplir un estereotipo de lo que es la feminidad y no se nos reconoce la diversidad en toda su extensión, ¿no? Entonces creo que por eso es importante. Siempre mis estudiantes me preguntan, señor, pero entonces, profe, si hay un día de la mujer, entonces también hay un día del hombre. Realmente no hay un día del hombre como tal. ¿Y por qué no existe un día de un hombre y sí existe el día de la mujer? Porque precisamente a través de la historia los establecimientos de poder han sido ocupados y desempeñados en su mayoría por los hombres. Los hombres, a través de la historia, no han tenido que luchar por el derecho al voto, no han tenido que luchar porque se les deje ir a la universidad o estudiar o aprender, no han tenido por qué luchar porque les digan con quién se van a casar, por decidir con quién se van a casar, o que si son herederas de sus padres no les hereden sus esposas, sino que hereden ellos directamente. Eso a los hombres no les ha sucedido a través de la historia. A las mujeres sí. Recuerden que en la antigua Grecia las mujeres no eran sujetos de derecho y por lo tanto no podían tomar decisiones políticas.
En la antigua Roma, por ejemplo, también las mujeres tampoco eran sujetos de derecho y por tanto no podían tener bienes. Y sí, ellas cuando se casaban pasaban del pater familia, que era el padre de ellas, a la manus de su esposo, que se convertía básicamente como otro padre para ella. Y si por alguna circunstancia era hija única y heredaba los bienes de su padre muerto, los bienes no pasaban directamente a manos de la mujer, sino que pasaban directamente a las de su esposo. Entonces, esas cosas no le han pasado a los hombres, ¿cierto? Pues entonces es importante que nosotros reconozcamos que todas estas luchas, que todas estas batallas, que todos estos esfuerzos es lo que han logrado que hoy en día la mujer tenga un papel importante en la sociedad, pero la lucha no ha terminado. Todavía tenemos que continuar haciendo pedagogía, todavía tenemos que ir eliminando esos estereotipos machistas que todavía siguen en nuestra sociedad. Entonces creo que se hace importante que un día como hoy, tanto mujeres como hombres, hagamos una reflexión de cuál es el papel que deben tener las mujeres en la sociedad, de si realmente nosotros estamos aportando un granito de arena a que esta sea una sociedad más igualitaria o menos igualitaria. Y que también nos bajemos de pronto de nuestra posición de privilegio, de nuestra posición de abundancia, y miremos a todas aquellas mujeres que de pronto están en unas condiciones distintas a las de nosotros y que por esas circunstancias ellas no pueden hablar, no pueden expresarse, no pueden hacer valer sus derechos de la manera como otras mujeres sí lo podemos hacer. Todas aquellas mujeres que tenemos una voz, que tenemos una plataforma, ya sea desde la academia, ya sea desde la política, ya sea desde el liderazgo, en fin, desde la familia. Creo que es importante que hoy discutamos el tema, hablemos del tema, conversemos con los demás y hagamos conciencia de la importancia de un día como hoy, y que no sea ojalá un 8 de marzo el único día que podamos hablar de esos temas, sino que podamos hacerlo durante todo el año y todo el tiempo del mundo. Entonces eso era lo que quería compartir.